Hola amigo y hermano, bienvenido a tu curso Revelaciones de Esperanza. Hoy iniciamos la lección número 15 titulada El don profético. Hay personas que dicen poder predecir el futuro, generalmente a fin de año o al inicio de un campeonato deportivo o antes de las elecciones. Y estos adivinos dan corazonadas sobre el futuro. A veces esas previsiones se dan con un lenguaje ambiguo. Por ejemplo, alguien muy famoso morirá pronto. Tal vez ya te has sorprendido con la precisión de algunos de estos profetas o has observado cómo otros fallaron en sus predicciones. La Biblia nos informa sobre personas que recibieron revelaciones directamente de Dios. Los profetas de Dios no solo revelan el futuro, sino también reinterpretan el pasado y el presente, de modo que se evidencie la actuación de Dios en la historia. Todos los autores humanos de la Biblia fueron profetas, pero ellos no fueron los únicos. Las escrituras cuentan de hombres y mujeres a quienes Dios le dio el don profético, pero que sus escritos no forman parte de la Biblia. Estos profetas predicaron y escribieron mensajes inspirados que se aplicaban a personas de un tiempo y de un lugar específico. En esta lección conoceremos la profecía del Apocalipsis, que reveló que Dios llamaría a alguien y le daría el don de profecía en el tiempo del fin. Conoceremos también un poco acerca de una mensajera de Dios para nuestra época y descubriremos cómo sus escritos contribuyen para que tengamos mejor comprensión de Cristo y de la Biblia. Oremos. Amado Padre que moras en los cielos, bendícenos, Señor, en esta oportunidad para que tu palabra, Señor, nos enseñe y a confiar en ti, a estar seguros en tu palabra, pero también confiar en tus mensajeros que has enviado. Te pedimos, Dios, tu bendición sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Pregunta número 1. ¿Qué dos características se señalan como esenciales para el pueblo de Dios en estos días? ¿Guardar los mandamientos de Dios o saber el día exacto en que Cristo volverá? ¿Hablar en lenguas extrañas o tener el testimonio de Jesús? ¿O vivir una vida completamente sin pecado? Bueno, leamos Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Para muchos cristianos, la señal que identifica al pueblo de Dios es la realización de curaciones, milagros, incluso hablar en lenguas extrañas. Algunos creen que solo la predicación del Evangelio es lo que constituye esta marca de identificación. Sin embargo, el libro de Apocalipsis revela que el pueblo de Dios, en el tiempo del fin, tendrá la fe de Jesús y guardará los mandamientos de Dios. Pregunta número 2. ¿Qué significa el testimonio de Jesús? Apocalipsis capítulo 19, versículo 10 dice: Y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El Apocalipsis afirma que antes de la segunda venida de Cristo, su pueblo será reconocido por dos características especiales. Guardarán los mandamientos de Dios y tendrán el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía o el don profético. Pregunta número 3. ¿El don de profecía que habilita a una persona para que sea profeta de Dios estaba limitado únicamente a los tiempos bíblicos? Bueno, leamos Joel 2, 28 y 29 y dice: Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. En Hechos, capítulo 2, versos 16 al 21, Pedro citó este texto de Joel, y lo aplicó a los últimos días de la historia de este mundo, el tiempo que antecede al regreso de Jesús. Así que, ¿estaba limitado solamente en tiempos bíblicos? No. Aún está abierta la posibilidad de ver verdaderos profetas de Dios incluso en nuestro tiempo. Pregunta número 4. ¿Por qué Dios concede a su iglesia los dones espirituales? Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13 dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios concede los dones del Espíritu a fin de proporcionar a su iglesia crecimiento espiritual y desarrollo por medio de diversos ministerios. Este perfeccionamiento beneficia a la iglesia hasta que todos lleguen a la completa madurez espiritual. Pregunta número 5. ¿Cuáles son las características bíblicas de un verdadero profeta? Isaías capítulo 8, versículo 20 dice: a la ley y el testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La vida y las enseñanzas de un profeta verdadero deben estar en conformidad con la palabra de Dios y su ley. También cree en la doctrina de la encarnación de Cristo, 1 Juan 4:2, y sus profecías demuestran un origen sobrenatural cuando se cumplen. Solo puede identificarse como profeta verdadero a quien presente todas estas características. Pregunta número 6. ¿Cuál fue la advertencia que nos dejó Jesús en relación con los profetas? ¿Surgirían falsos profetas pero no serían capaces de realizar milagros? ¿O no surgirían más profetas tras la muerte de los apóstoles? ¿O surgirían falsos profetas que realizarían milagros y engañarían a la gente? Bueno, leamos Mateo 24:24. Dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La Biblia advierte contra los falsos profetas, que introducen encubiertamente herejías destructoras y ejercen una influencia corruptora sobre la iglesia. Los adivinos están incluidos en la lista de falsos profetas, así como los astrólogos, encantadores, magos, medios, hechiceros, brujos, etc. Enseñar el engaño como si fuera una verdad, distorsionando o usando parcialmente las escrituras, es una característica de un falso profeta. Más allá de que sean populares y que hayan ganado gran aceptación, siguen siendo falsos profetas. Pregunta número 7. ¿De qué modo se revela Dios a los profetas? Números capítulo 12, versículos 6 al 8 dice: y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios no habla por medio de bolas de cristal, las líneas de la palma de las manos, o los astros, o los muertos. Dios no habla por medio de esas cosas. La Biblia describe algunos fenómenos físicos que se pueden verificar ocasionalmente en los profetas cuando están en visión. Por ejemplo, pérdida de la fuerza física, lo que le pasó a Daniel, y lo pueden leer en Daniel capítulo 10, verso 8. Para luego recibir fuerza sobrenatural, en el mismo capítulo 10 de Daniel, versos 18 y 19. Y también hay ausencia de la respiración, Daniel capítulo 10, versículo 17. También hay inconsciencia respecto al ambiente que le rodea, porque entran en visión. Lo dice Daniel capítulo 10, versos 5 al 8. El profeta también puede tener los ojos abiertos durante la visión, fijos en una dirección, como lo dice Números 24:4. Pregunta número 8. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la confiabilidad de los mensajes proféticos? Bueno, Segunda de Crónicas capítulo 20 tiene la respuesta. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Dios nos ha dado la Biblia por medio de profetas, lo dice 2 de Pedro 1, 20 y 21. El Señor también nos brinda orientaciones específicas por medio de profetas que no escribieron la Biblia, pero cuyas comunicaciones habladas y escritas deben ser recibidas como mensajes de Dios para nosotros. 1 de Tesalonicenses 5:20. Por lo tanto, hoy nos queda hacer un compromiso muy importante. Cierto que Dios nos ha advertido que habrá falsos profetas en este tiempo, también habrán verdaderos profetas, pero es necesario que a través del estudio de la Escritura, a través del escudriñamiento de la palabra de Dios, podamos reconocer quiénes son esos verdaderos profetas del Señor, porque su palabra ha de ser mencionada a través de ellos. Pero no una palabra extraña ni una nueva, sino aquella que nos explique mejor
la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a leer nuestro compromiso entonces. Entiendo que la iglesia verdadera en el tiempo del fin se caracteriza especialmente por esos dos elementos: la observancia de todos los mandamientos y la manifestación del don de profecía. Reconozco que una de las personas que recibieron este don fue Elena G. de White. Ella escribió muchos libros no para reemplazar la Biblia, sino para explicar con más claridad los mensajes milenarios de las Sagradas Escrituras. Elena G. de White estaba comprometida con el Señor Jesús, quien era el tema principal de sus escritos, y dejó en claro que los mensajes que recibía en sueños, visiones y pensamientos inspirados provenían de él. Por lo tanto, me comprometo a conocer más sobre esta iglesia y el ministerio de Elena G. de White. Decido vivir de acuerdo con las enseñanzas bíblicas, buscando en las profecías de las Escrituras el camino que conduce a la salvación. Si es así, esta es tu decisión, por favor escribe un fuerte amén en la parte baja aquí en los comentarios del Facebook o del YouTube, y podamos seguir los caminos de Dios que tiene a través del don profético. Vamos a orar. Amado Padre que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú te revelas de muchas maneras a nosotros. Porque nos haces entender, Señor, a pesar de leer la Biblia muchas veces, nos haces entender a través del consejo inspirado, de la palabra profética, lo que tú deseas para el cambio de nuestras vidas. Te pedimos, Dios, en esta oportunidad que tú puedas ayudarnos a seguir estudiando sobre el don profético y sobre todo a leer estos libros de Elena de White, que son consejos maravillosos para nuestra vida. Te pedimos, Dios, que nos ayudes y que sobre todo podamos leer tu palabra todos los días. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estimado hermano y amigo, muchas gracias por participar de tu curso Revelaciones de Esperanza. Nos vemos entonces en la siguiente oportunidad, en el siguiente estudio bíblico, y no te olvides de darle like, comentar y suscribirte al canal. No te olvides también de compartir con tus amigos. Bye.